Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias Jeremías 44, versículos del 1 al 19. Jeremías 44. Quiero tener esta lectura y si usted puede leerla, pues bien. Dice así: palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Midgol, en Tafnet, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano, y sin cesar para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están ahora. Ahora, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan gran mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de las mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allá, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada de hambre morirán, desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y el resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto, para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiraban ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Voy a dejar la lectura hasta aquí. En el contexto del verso 19, como ustedes han escuchado, tenemos a un pueblo de Israel. Este pueblo que, castigado por su maldad, por sus pecados, por sus idolatrías, Dios levanta a un hombre, Nabucodonosor, para que los castigue, para que los lleve cautivos. Ellos no quieren obedecer, no quieren ser llevados cautivos.
Algunos van, pero otros no van, y entonces tienen como salida irse a Egipto y huir a esa, porque dicen, esta es la salida. Así es como vamos a huir de este Nabucodonosor que viene a invadirnos. Se van para Egipto. Dios ahí trae palabra a ellos. Pero ellos viven en una completa idolatría, no ahí, sino desde antes ya venían, y eso aumentó más su forma de vivir. Pero quiero notar lo que dice el verso 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Sus maridos sabían lo que estaba sucediendo. Y ellos no hicieron nada para que sus mujeres vivieran en esa idolatría. Sus maridos estaban de acuerdo con lo que ellas estaban haciendo. No las estorbaban, pues ellos mismos andaban en esas idolatrías. ¿Quiénes eran los que en primer lugar debían de haber amonestado a esas mujeres, detenerlas, darles el ejemplo correcto? Eran sus propios maridos, aún antes que Jeremías. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una decadencia espiritual y familiar. Una decadencia espiritual y familiar. Sus esposos fueron los iniciadores de esto y las llevaron al lugar que ellos pensaban que era lo mejor. Pero desobedecieron a Dios, confiaron a sí mismos y vean los resultados y el castigo. Usted puede terminar de leer el capítulo. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Acaso fue que sus esposos no proveyeron para ellos comida? ¿Fue que acaso no se preocuparon de darles techo y protección física? ¿Fue acaso eso? Dios les está preguntando por esas cosas. Y no estoy diciendo que no sean importantes. Pero Dios les está demandando a ellos una adoración a Él nada más. Y sus maridos eran responsables de esto. Las descuidaron a ellas porque ellos se descuidaron a sí mismos. Ellos tomaron decisiones materiales antes que espirituales. Confiaron en Egipto y las llevaron allá. Y en lugar de confiar en Dios, aún en los momentos más difíciles, tomaron decisiones sin ir al Señor. Y eso los llevó a confiarse en sí mismos. Una decadencia espiritual. La palabra decadencia es una declinación. Es el principio de una ruina. Se trata de un proceso de deterioro o menoscabo a través del cual las condiciones o el estado de algo o alguien comienza a empeorar. Y aquí vemos exactamente eso, caer de decadencia. De eso se trata, caer de. ¿De dónde cae? ¿De dónde hemos caído? Pues toda la humanidad ha caído y caímos en Adán. El primer hombre desobedeció a Dios, el primer hombre creado. En vez de confiar en la palabra de Dios verdadera, creyó las mentiras de Satanás y voluntariamente hizo lo que su esposa le dijo y desobedeció a Dios, y ambos cayeron en el pecado. Cayeron de aquella relación única y especial que tenían con Dios, una relación directa, sin pecado, sin contaminación. Cayeron. Satanás atacó la familia y siguió y seguirá atacando la familia. Especialmente sabiendo que Dios había hecho la promesa de un redentor y en la cual por ese redentor serían bendecidas muchas familias. Todas las familias a partir de ahí han sido afectadas por el pecado. El pecado lleva al divorcio, adulterio, fornicaciones, niños abandonados por sus padres, el machismo, el feminismo, la pornografía y hasta hoy la tecnología mal usada. Y siguen atacando a la familia.
El mismo deterioro de nuestra sociedad que ya no quiere reconocer que un matrimonio es solo formado por un hombre y por una mujer. El deterioro de nuestra sociedad que ahora quiere aún más y cada vez más destruir los niños en el vientre. Millones de niños mueren al año en los vientres de sus madres, donde se suponía que debían estar más seguros. Ahí mueren. Una sociedad en decadencia, una familia en decadencia. Pero esto nos parecería lógico en familias sin Cristo, pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo una decadencia espiritual y familiar en aquellos que no se esperaría. ¿En quiénes? En los creyentes, en los cristianos. Eso es lo que estamos viendo. Uno esperaría que aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios caminen firmes en la fe. Pero lamentablemente hoy en las iglesias se han dejado llevar por el humanismo, por el materialismo, por el entretenimiento, por el egoísmo, por un abandono generalizado de la vida de piedad en las familias. Una vida de piedad en las familias. Los hombres no saben ser hombres. Los hombres no saben qué es ser entregado a cuidar a una familia, tanto materialmente como espiritualmente. Han rehuido de la labor de liderazgo en sus hogares para volverse al conformismo de una sociedad moderna que dicta la forma en cómo deben vivir las familias, cómo criar los hijos, cómo resolver los problemas en el matrimonio. Pero eso ha llevado a un fracaso y seguirá de mal en peor, a no ser que Dios tenga misericordia de nosotros y que por su gracia volvamos los ojos a Él. Hay consuelo y hay esperanza. ¿En quién? En Dios. Porque cuando aquella primera familia pecó, hubo esperanza. El Señor prometió un Salvador. Entonces, desde que el diablo atacó a la familia y desde que la familia cayó en pecado, ya Dios en su bondad tenía un plan maravilloso para la familia. Nosotros vimos o seguimos viendo ese plan en cómo el Señor destruye una humanidad pecadora y por gracia 8 personas que conformaban una ¿qué? Una familia fue salvada. Nosotros también vemos en Abraham cómo Dios iba a bendecir a las familias a través de un redentor, cómo también vemos a través de la historias maravillosas como la de Booz y Ruth, de donde vendría el rey David, el rey de Israel, y donde muchos años después llegaría Cristo, nuestro Salvador, y finalmente nuestro Señor Jesucristo, que vino en el seno de una familia. Así que Dios en su bondad no ha dejado a la familia en el olvido, sino que hay un plan redentor. Hay un plan redentor. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cada persona que es salvada por Cristo es integrada y es llamada familia de Dios. Familia de Dios. Y es muy interesante que de todas las relaciones familiares que se pueden mencionar, hay una en especial que Dios usa. Vamos a buscar Jeremías 3:14. Jeremías 3:14. Dice así: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Dios en su bondad habla a sí mismo como un esposo y de los suyos como su esposa. El apóstol Pablo también hace una referencia muy parecida. Leo para ustedes 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La relación de un esposo y una esposa
tiene una realidad espiritual y es mostrar el Evangelio, en donde Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella, y la esposa obedece y se sujeta a su marido. Todo esto nos muestra a nosotros la importancia que tiene para Dios el sentido de familia, y especialmente en aquellos que por la gracia de Dios pueden formar un matrimonio, y donde el esposo debe ser cuidadoso en la forma en cómo trata a su esposa y la cuida, tanto materialmente, pero especialmente como espiritualmente. Podemos dar a nuestras esposas zapatos, ropa, techo, comida. Y eso es bueno. Pero ¿de qué vale el día que estemos presentes delante de Dios y nos pregunte por las almas de ellas y la vida espiritual de ellas? Nosotros tenemos una responsabilidad como esposos de guiar a nuestras esposas. Y como hombres debemos de considerar la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios de esta labor. Porque la iglesia de Cristo está siendo afectada por una decadencia espiritual familiar. Gracias a Dios, su iglesia ha visto luz en medio de las tinieblas. Y en esos momentos en que ha sido difícil, en que se ve que hay decadencia, y como hemos visto aquí en medio de la iglesia, que parece que hay situaciones difíciles, Dios ha enviado su luz, y eso es lo que esperamos aquí en medio de nosotros. Uno de esos tiempos en el pasado, podemos volver atrás y ver esos tiempos como pasó en la Reforma Protestante. Y durante la Reforma Protestante se examinaron muchos y numerosos aspectos teológicos y prácticos de la vida, y entre ellos fue la familia a través de la palabra de Dios. En el siglo XVI se consideró el matrimonio el lugar del varón, de la mujer, del padre, de la madre de familia, la educación de los hijos, la fertilidad y casi todas las áreas que se relacionaban con la vida familiar. Juan Calvino nunca escribió un libro específicamente sobre la familia, pero a través de sus sermones, comentarios, escritos sistemáticos y las ordenanzas en el pueblo de Ginebra, encendió una reforma familiar que sigue ardiendo hasta el día de hoy. John White escribe lo siguiente: Juan Calvino transformó la teología occidental y la ley sobre el sexo, el matrimonio y la vida familiar. Calvino elaboró una nueva teología y una ley general que hacía de la formación y disolución matrimonial, la crianza y el bienestar de los hijos, la cohesión y el mantenimiento familiar, y el pecado y crimen sexual, temas de preocupación especial para la iglesia del Señor. Organizó el gobierno de modo que fuera una alianza nueva y creativa para guiar y gobernar la reforma de la esfera doméstica íntima. Dios lo nombró para ser el promotor de una restauración masiva de la institución más fundamental de la sociedad, la familia. La instrucción de Calvino sobre la familia no solo era extensa, sino amplia en su alcance, incluyendo casi todas las áreas de su vida. Quiero leerles algo que él escribió. Él dice lo siguiente: el marido gobierne de tal manera que sea la cabeza, no el tirano. Que su esposa, la mujer, por su parte, se rinda modestamente a las demandas de él. Cada iglesia debe vivir una reforma en sus hogares, en sus familias. Y solamente vendrá esa reforma cuando nos rendimos al Señor Jesucristo y reconocemos nuestros pecados. Se necesita un avivamiento de la vida familiar bíblica en cada generación de creyentes, y solo el Señor puede hacerlo como lo hizo en el pasado. Queremos pedir al Señor que haga eso en medio de nosotros. Los puritanos también lo vivieron. Escribió Carlos Spurgeon lo siguiente: deseamos profundamente un avivamiento de la religión doméstica.
La familia cristiana era el baluarte de la piedad en la época de los puritanos. Sin embargo, en estos tiempos malos, centenares de familias de pretendidos cristianos no tienen adoración familiar, no tienen control sobre los hijos en edad de crecimiento, ni instrucción, ni disciplina saludable. ¿Cómo podemos esperar ver avanzar el reino de nuestro Señor cuando sus propios discípulos no les enseñan su evangelio a sus hijos? ¿Qué palabras que deben amonestarnos? ¿De dónde salió todo esto? ¿Salió acaso de una mente brillante de Calvino? No, salió de la Biblia. Ellos lo que hicieron fue volver a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Volver a la palabra del Señor. Ir cada vez más ahí. Un avivamiento hecho por Dios para volver a la Biblia y obedecer al Señor en todo aquello que había mandado para la familia. ¿Qué se hizo en aquellos tiempos? Se alentaba al culto familiar. A los padres de familia se les instruía para que se consideraran a sí mismos como los profetas, sacerdotes y reyes de sus familias. Las esposas eran exhortadas a ser mujeres al estilo de Tito 2 y Proverbios 31. Y los hijos eran llamados a honrar a sus padres, de modo que la fragancia de una vida familiar hermosa impregnó toda Inglaterra y Europa. La iglesia es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. El mundo es bendecido cuando los padres de familia asumen su posición al ser pastores de sus familias. Así como la iglesia de Cristo es la columna y el fundamento de la verdad, la familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del evangelio y un campo bendecido fértil para la evangelización. También la verdad del evangelio se demuestra por la estructura misma de la familia. Debido a estos factores, no nos sorprenda que el diablo odie los designios y el propósito de Dios para las familias. ¿Ven esto? Si la familia es tan importante, si la familia muestra el evangelio, si tenemos que rogar por la salvación de nuestros hijos, doblando las rodillas, suplicando al Señor, si nuestras familias son un ejemplo de piedad, ¿qué va a atacar el diablo? Las familias. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. ¿Como quiénes? Como los judíos que acabamos de leer. Debemos estar claros que hay un enemigo particular para las familias, es el mismo Satanás, que desde el principio ha querido destruir la familia. Las acusaciones, los repudios, los desprecios, que se abandonen los roles que Dios ha dado a cada uno y que principalmente se olvide que en todo se debe dar gloria a Dios. Satanás desea destruir la familia. El pecado ha sido el origen de cada problema familiar. El pecado no es ni dónde vivo, no es ni la situación económica, no es ni la relación íntima, es el pecado, de donde vienen todos los problemas en la familia. Desde el principio Satanás ha estado ocupado en la empresa de destruir familias. Caín acabó por asesinar a su hermano. El pecado se interpone en el camino de las bendiciones que Dios ha ordenado para las familias. Este ataque a la familia es central. Es la guerra de Lucifer contra la humanidad. Es una guerra global, transgeneracional, contra la simiente de la mujer. Es su intento de borrar el conocimiento de Dios de una generación a otra. Satanás ataca la formación que se da en las familias y en las iglesias. Y estos ataques van cada día en aumento. ¿Qué se requiere? Una respuesta. Hoy
En esta noche hemos iniciado un estudio acerca de la devoción familiar. Como pastores hemos visto esta gran necesidad en medio de nosotros. No queremos ser esos hombres que leímos en Jeremías 44, que no hicimos nada. No queremos. Y tenemos que comenzar por nuestras propias vidas espirituales. Porque ¿cómo podremos iluminar a otros si no hemos sido iluminados? ¿Cómo podremos guiar a esposas si ellas no ven en nosotros vidas de piedad? ¿Cómo podremos amonestarlas y guiarlas y a nuestros hijos si ellos nos pueden señalar y ver en nosotros que no hay vidas irreprensibles? ¿Por dónde iniciamos? Pidiéndole perdón al Señor. Pidiendo su gracia para llevar matrimonios que glorifiquen a Dios, para que sean fuertes ante los ataques del enemigo. Ya no más darle largas, ya no más ser cobardes, ya no más esperar. Hay que doblar rodillas y pedir perdón a Dios. Y aún pedir perdón a nuestras esposas por no obedecer a Dios, por ocuparnos en otros asuntos, por ser débiles en poner por obra lo que Dios nos ha mandado. No podemos ser como aquellos hombres en Egipto que no hicieron nada. Y no estoy diciendo que todos estén así, pero no podemos asumir. ¿A qué estamos llamados específicamente a hacer? A ser la cabeza del hogar en nuestro liderazgo espiritual. Debemos dirigir el tiempo devocional. Y si nosotros no podemos, debemos dejar claras especificaciones para nuestra esposa para que ellas lo puedan dar. La propuesta no es otra que ir a la Biblia. Leo para ustedes Génesis 18:19. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nosotros recordamos que el Señor Jesucristo dijo: si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras ¿de qué? De Abraham haríais. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Guiar a su familia. Estaba empeñado en esa labor, en el camino de justicia y juicio, en la adoración a Dios. Nosotros vamos a avanzar más en esto en las próximas enseñanzas, pero quiero dar la primera pincelada, porque esto vamos a hablar más de esto. Una adoración debe empezar con unas pocas palabras de oración invocando la presencia y la bendición de Dios. Debe seguirle un corto pasaje de su palabra con breves comentarios sobre el mismo. Pueden cantarse 2 o 3 estrofas de un salmo, un himno o un coro de niños y luego concluir con una oración en la que se encomiende a la familia a las manos de Dios. Esto no debería tomar mucho tiempo, pero sí hacerlo con reverencia, sinceramente y sencillamente. Reverencia significa cuidar de hacer ver a ellos, a todos que estamos delante de Dios, que hemos apartado un momento para el Señor, para nuestras vidas, para ser enseñados y quitar toda distracción. Sinceramente, no es por llenar un espacio que vamos a hacer esto, o porque nuestros hijos o esposas vean que hacemos esto, nada más por cumplir un requisito. No, sinceramente delante del Señor, porque reconocemos que hay una necesidad y que hay ataques del enemigo y que nuestra familia debe ser fortalecida. Sencillamente, el tiempo de oración familiar no es una escuela dominical, no es una clase de seminario, no es una cátedra.
No es sacar un libro de teología sistemática de Hodge y empezar a leer. Leer la Biblia, orar y alabar al Señor. Para terminar, Arthur W. Pink, pastor y maestro, dice: los beneficios y las bendiciones del culto familiar son incalculables. Primero, el culto familiar evita muchos pecados, maravilla el alma, comunica un sentido de la majestad y autoridad de Dios, presenta verdades solemnes a la mente, brinda beneficios de Dios sobre el hogar. La devoción personal en el hogar es un medio muy influyente bajo Dios para comunicar devoción a los pequeños. Los niños son mayormente criaturas que imitan, a quienes les encanta copiar lo que ven en su papá. Usted dice: yo no soy casado. Pero puede ser que Dios lo permita, que usted sea un hombre casado. Pero antes de eso, usted hoy ya debe tener una vida de devoción personal. Busquemos Salmo 78, 5 al 8 y terminaremos con una oración. Salmo 78. Versículos 5 al 8. Dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios nos guíe en este deseo que tenemos por renovar en medio de nosotros el culto familiar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. No queremos ser como esos hombres de Israel, que viendo la idolatría en que vivían sus esposas no hicieron nada. Ellas testificaron que sus esposos fueron negligentes, que sus esposos, que sus propios maridos nunca las estorbaron, sino que estuvieron de acuerdo con lo que ellas hacían, porque ellos mismos las hacían. Qué terrible situación. No queremos llegar ahí, Señor. Líbranos de tal condición. Por eso hoy venimos ante ti, suplicantes, Señor, de que nos perdones en cuantas veces no hemos considerado la importancia del culto familiar. Tú en tu bondad, Señor, has querido bendecir familias. Y queremos mostrar, Señor, en nuestras familias verdaderamente el Evangelio. Pero ¿cómo lo haremos, Señor, si no estamos cumpliendo lo que tú nos estás mandando? Asístenos en tu gracia, Señor. Ayúdanos a ser valientes y a quitar toda distracción, confesar todo pecado, quitar todo aquello que sea un tropiezo. Que sea tu Espíritu Santo que nos convenza de esto, para vivir vidas piadosas en nuestras familias que glorifiquen tu nombre. Gracias por permitirnos escuchar estas palabras y amonéstanos, Señor, con ellas. En Jesucristo tu Hijo. Amén.